tamasu ma vivishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. No. Om Namah Shivaya. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es el tema de la felicidad. Y quiero iniciar con ustedes, Aksan, haciéndoles como unas preguntas. Para ustedes, ¿qué es la felicidad y cuál sería la diferencia entre felicidad y alegría? La alegría es como una emoción. Creo que alegría es como la emoción y felicidad es como el sentimiento el que perdura con el tiempo, creo yo. ¿Alguien más quiere? Buenos días. Nos Para mí vemos. la felicidad está ligada 100% al nivel de conciencia de una persona. De acuerdo a su nivel de conciencia es feliz. Pues experimenta más felicidad en el enojo que en la apatía o en la vergüenza. Y así puede experimentar más felicidad en el orgullo que en el enojo. Entonces, de acuerdo a su nivel de conciencia, puede ser más feliz. Si logra alcanzar un nivel superior, pues experimentará una felicidad más presente y más continua. Okay. ¿Alguien más? Buenos días. Pues yo tenía como el significado de la felicidad y la alegría antes de llegar a este espacio y era como esos momentos donde uno tiene altos niveles de dopamina y siente como esa euforia, ¿cierto? Y ya en este punto siento que eso puede ser la alegría, pues, pero la felicidad es como algo más profundo y yo siento que la felicidad, como decía el compañero, es como ese estado de conciencia. Y yo diría que desde mi punto de vista también es como cuando logro identificar pues como ese instinto, esa intuición que me dice como el camino que debo seguir y no lo traiciono, pues como cuando mi mente no lo suprime, no lo, pues como, y entro como en ese estado en que entro como en una unidad con mi propia esencia y aunque las decisiones no sean las mejores, aunque no sea lo más fácil, pero digo como, uy, no estás traicionando lo que estás sintiendo o lo que estás, pues como, sí, como lo que te está guiando en ese momento y eso me causa mucha felicidad en el momento. Bueno, la alegría para mí es una emoción de alta vibración, por decir algo, que puede ser instantánea. Las emociones normalmente son instantáneas y duran entre 80 a 120 segundos. Y la alegría considero yo que puede ser como una emoción que con el tiempo se vuelve un sentimiento, por lo cual es un poco más duradero o constante. Y también considero que a veces puede ligarse un poco hacia la emoción de la alegría, porque también la felicidad puede ser instantánea. La podemos experimentar en cosas muy pequeñas y a veces tendemos a caer mucho en el error de considerar que siempre debe ser que debe ser constante esa sensación de felicidad, pero creo que también puede ser instantánea. Así que creo que las dos tienen un punto de correlación muy cercano. Gracias. Listo. Swami Shivananda nos dice que la felicidad habla de una dicha, de un estado de conciencia, como muchos también lo dijeron, eh, y es mucho más duradera. Y en cuanto a la alegría, tiende a ser
una emoción pasajera que viene desde el placer. Y con ello, o sea, no hay placer sin sufrimiento. Siempre que uno tiene como un sentimiento de alegría muy eufórica, siempre de allí viene un sufrimiento. Es decir, por ejemplo, quieres ir a una fiesta esta noche, en el momento te vas a sentir muy feliz, alegre. Te vas a sentir alegre, eufórico, excitado por ir a disfrutar de ese momento. Y lo disfrutas, tomas con tus amigos, pasas un rato agradable, pero ya el día de mañana te vas a sentir desdichado, moralmente mal por quizás situaciones que hayas hecho en ese momento de euforia y alegría. Entonces Swami Shivananda nos dice que no hay placer sin sufrimiento y esto es igual a alegría. Y la felicidad es un bienestar permanente, es la paz de la mente como tal. ¿Y cómo podemos lograr la paz de la mente? A través de la observación de la mente, de esos pensamientos. Cuando se generan esos pensamientos de avaricia, de euforia, observarlos y tratar de llegar como a un estado de calma y de ecuanimidad. Porque también esos pensamientos, en cuanto al tema de la emoción, tienden a ser un poco rayásicos también. Y no hay que ir al extremo, ni tan rayásico ni tan másico. Estar en un estado como tal sádvico, en un estado medio de tranquilidad y calma. Me estoy haciendo entender hasta aquí. Pensé en algo que dijo Jorge Arango durante su estadía acá y fue como escuchar el silencio. Entonces espero en estos momentos que escuchen el silencio y yo también hacerlo para recibir esos mensajes que quizás deba compartir y que sea de la mejor manera. Como dijo mi compañero Julián, esto es un proceso de aprendizaje también. Y agradezco por estar aquí y en este momento. Gracias. Y volviendo con el tema, también está el tema como de la renuncia a lo material, a lo mundano. Y precisamente está la historia de Buda. Buda renunció como a lo material, al palacio, a su esposa, por vivir una vida plena de dicha y felicidad. O sea, se desprendió de todo lo material para llegar a la iluminación. De ser así, hubiera seguido como atrapado en este samsara. También la felicidad nos habla de que nosotros como seres humanos pensamos que si conseguimos y obtenemos algún objeto, si vamos a tal lugar, si estamos con tal persona, vamos a alcanzar la felicidad. Y o sea, eso es un engaño de la mente, es una ilusión. Porque a donde quiera que vayamos, vamos a llevar eso que tenemos dentro. Y siempre estamos buscando afuera, cuando en realidad debería ser ese trabajo como de adentro hacia afuera.
porque lo que tenemos adentro es lo que se va a reflejar en nuestro exterior. Entonces la felicidad no está como en un lugar, ni en una persona, ni en un objeto. He tenido como la oportunidad de tener ciertas experiencias donde he estado en lugares muy lindos, pero muy desdichada, infeliz, intranquila. Entonces, ¿de qué sirve estar en lugares bonitos, chéveres, en un buen restaurante, en cualquier lugar y no sentir como esa dicha interior, esa paz, esa tranquilidad? Muchas veces también pensamos que, por ejemplo, estoy en cierto lugar y acá en este lugar me siento infeliz, intranquila. Si me voy a vivir a tal país, quizás allá pueda estar tranquila. Y no, o sea, esa tristeza, cualquier deseo que tengas, cualquier emoción, te va a acompañar a donde quiera que vayas. Perdón si soy un poco redundante. Quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido como esa experiencia en donde se sienten como de esa manera, con cosas negativas, en baja frecuencia y piensan que estando en un lugar o estando con tal persona o teniendo tal objeto, piensan que así van a ser felices y lo obtienen y se encuentran con que no es así. Quisiera como escuchar sus experiencias. Bueno, quiero compartir mi experiencia personal de acuerdo a lo que he vivido. Y para mí la felicidad ha significado y significa aquietar mi mente, aquietar los pensamientos y llegar a esos niveles de conciencia que ya habían mencionado. Al llegar ahí y aceptar las cosas tal como son, me ha brindado como ese espacio de bienestar, de felicidad permanente. Me pasaba que cuando tenía como esas vibraciones de inestabilidad y me iba, como que iba corriendo buscando la felicidad detrás de lugares bonitos, espacios bonitos, y no me encontraba. Me sentía muy apática frente a todos los espacios, lo que obtenía, y entendí que primero debo aquietar, como dejar de luchar, creo que eso significa para mí la felicidad, deja de estar luchando con esos pensamientos insistentes que están en la mente y aquietarla y aceptar y soltar el control. Muchas gracias. Bueno, me sentí muy reflejada con lo que decías. Tuve una experiencia, viví unos años en Europa y cuando quería hacer un viaje lo hacía a Sicilia, la Toscana, lugares como súper hermosos, pero yo no sentía una verdadera felicidad estando ahí. Veía los lugares y decía, wow, qué lindo, pero por dentro no lo disfrutaba y me sentía sola y entonces eso como que no depende tanto del lugar, sino de lo que está pasando adentro. Yo creo que definitivamente la felicidad comienza cuando comienzas a dar gracias por todo. Hoy doy gracias por estar acá, por estar con mi esposa. Eso me llena de alegría, pero me da felicidad. Me da felicidad escucharlos, el paisaje, la naturaleza. Por eso digo, la felicidad está en la coherencia, en dar gracias por las pequeñas y grandes cosas. Bueno, es como también retomando lo que decían y es como una experiencia. Y es que, pues yo antes, como por cuestiones, sí, como situaciones económicas, yo veía
yo era como, bueno, está bien, pues como no puedo hacerlo. Y luego hablaba con ellos y era como, pues como estoy aburrido, tengo una depresión, cosas así. Y yo me planteaba como, bueno, pues sí, pero lo que están mostrando en redes, pues como que no está reflejando esas emociones o esa, pues como esa interiorización. Y yo empezaba a hacer como ese proceso de ¿y cómo te sientes tú? Y claro, había como esa frustración por no poder viajar, pero también decía como, listo, me fui con mis mejores amigos a comer pollo por allá en los ríos de Caldas y pues como son recuerdos que tengo en este momento como de los más felices de mi vida porque estuve con personas que me acompañaron en ese momento y yo me sentía muy pleno y muy feliz. Entonces es como independientemente de las condiciones en las que nos tocan hacer, uno sí puede encontrar esos espacios de, pues, como de plenitud. Y no es como un discurso a la mediocridad y al, pues, como al quedarse en la situación, sino como que, pues, como es el bien material el que no nos da esa tranquilidad, sino que son las conexiones verdaderas, son los vínculos que logramos crear, es como el estar bien con uno mismo, es como, sí, pues como que es una amalgama de cosas, no solamente es una. Y lo otro que iba a decir es que me parece muy curioso pues como de no trabajarse hacia el exterior y al interior, porque desde la experiencia personal yo he encontrado que ambos caminos me han llevado a una mejor situación. Porque yo antes, o sea, me costaba mucho trabajar en el interior, o sea, como que no era capaz. ¿Y qué comencé a hacer? Comencé a trabajar en el exterior. Entonces comencé a hacer ejercicio, comencé como a arreglarme más, como a estar como a verme en el espejo y sentirme más bonito. Y aunque yo sé que eso es como lo más superficial, como la punta del iceberg, sí me ayudó a sentirme un poco mejor para ahora en este momento sí estarme trabajando en el interior. Entonces yo creo que sí se puede trabajar en el exterior, pero no quedarnos solamente en eso. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me pasaba mucho pues, inicialmente yo me ponía como metas y pues no necesariamente era un lugar. Yo pensaba como, bueno, cuando tenga este físico voy a ser feliz, o cuando termine mi carrera voy a ser feliz, o cuando llegue a esta casa a estar solo voy a ser feliz. Eh, y bueno, en algún punto lo logré y sentí como que no era ahí la felicidad, que la felicidad era más interior. Y es muy valioso lo que tú dices, sí, es desde el agradecimiento, como ver qué tengo ahora y construir desde ahí en adelante. También me pasaba mucho con pues, las personas con quien entrenaba, que que muchas veces ellos buscaban un objetivo, de pronto se reflejaban en alguien más y querían un físico X o Y, y cuando lo tenían ni siquiera se percataban de que lo tenían. O sea, eran personas que tenían un cuerpazo, tenían todo lo que de pronto otra persona considera que es como para ellos todo, y estas personas vivían como tristes, como que no encontraban esa plenitud. Entonces para mí fue algo muy, como muy revelador el hecho de poder ver eso en otras personas, porque entonces yo dije, eh, nunca vamos a estar conformes. Y de hecho alguna vez leí, nosotros como seres humanos tendemos al infinito, y si ese infinito lo ponemos en algo así tan banal, entonces vamos a seguir buscando y buscando y al final nunca vamos a estar satisfechos. Entonces es más como eso, como tratar de pronto sí encontrar la felicidad y buscar momentos de alegría, pero no sé, en meditar, en un atardecer, en, no sé, algo más profundo, siento yo, como más desde el agradecimiento, más desde agradecer que tienes ahora. Por ejemplo, yo en ese momento empecé mucho a decir, bueno, tengo todos mis dos pies funcionales, todos mis sentidos funcionan perfectamente. Entonces ya lo que venga, pues es añadidura. Y de hecho ahí empecé a ser mucho más funcional con mis entrenamientos. Yo pensaba, no, pues para qué un cuerpo bonito si no me puedo mover bien, ¿cierto? ¿Para qué quiero unos músculos súper grandes si no puedo saltar? ¿O para qué quiero
pues verme bien si cuando me pongo a hacer algo que sí realmente me desafía, no soy capaz. Entonces es eso, es como vivir desde el agradecimiento y no poner pues como ese propósito en cosas que a la larga pues son materiales, pues veo yo. Y pues ahora siento que pues yo soy súper encargado con el entrenamiento y lo hago no porque quiera llegar a un punto, sino porque me siento muy bien en el momento. O sea, yo disfruto el hecho de sentirme cansado y de saber que mi respiración se agitó. Y siento que, pues, que eso es como una forma de meditar. Y a veces uno puede que se disperse un poco, pero es tratar todos los días de vivir desde el agradecimiento, que realmente sí es muy valioso, agradecer todo lo que tienes ahora. En línea con lo que dice el amigo, em, yo también pues, resueno con eso de que cuando tienes las cosas no eres consciente de que estás ahí, no estás en el presente. Entonces yo decía, por ejemplo, ay, cuando hablo inglés, ay, ahí sí me voy a sentir bien. Y cuando hablo inglés como que no me di cuenta o no pasó de la forma en que yo esperaba que sucediera. Y así cuando sea profesora de yoga, uy, no, qué chévere poder transmitir paz a los demás. Y cuando lo fui, como que pensaba, "Ah, pero no es para tanto". Así con muchísimas cosas. Y pienso que es estar en el presente. O sea, no es ni el apego a eso ay, es que cuando tenga esa blusa, cuando ni apego a eso, ni tampoco aversión a lo que estás viviendo, porque así como pasa, o sea, hablas inglés, pero no de la forma en la que esperabas, entonces no sentir aversión porque no pasó como querías, ni apego a, esa, a eso que sí quieres. Pienso que es como mantenerse en el presente, neutral, ecuánime, en paz, en armonía. Bueno, si nos ponemos como a analizar los contextos que cada uno dio, se podría pensar que todo sería una ilusión. O sea, un deseo es como una ilusión. Y si también nos ponemos a analizar lo que dijo Juli, que él cultiva primero pues que en algunas ocasiones ha cultivado como lo externo, eh, podríamos pensar que si tú vas al gimnasio es porque algo en tu interior te motivó a ir al gimnasio. Sin esa motivación no te hubieras parado de la cama para ir a entrenar. Entonces, y también con el tema del agradecimiento, todo viene desde adentro. Si tú no sientes ese agradecimiento en tu interior, o sea, no se va a manifestar la vida que quieres afuera. Cuando eres agradecido, ves todo de manera muy diferente. Entonces, precisamente se trata como de cultivar todo eso que te va a llevar a esa acción, a querer levantarte para ir al gimnasio, al querer levantarte para meditar. Todo eso viene desde cultivar desde el adentro. También pues quería como hablar de cómo podríamos llegar a esa paz, a esa dicha de la mente, y si algunos lo encuentran haciendo ejercicio, otras personas lo encuentran meditando, y también hay un principio muy importante desde los llamas y niyamas, que está el aparigraha, que se habla del apego y la renuncia. No estoy diciendo que tengamos que ser como tener una vida mediocre o carente, pero sí entrar como en un estado de calma, de ecuanimidad, que es una palabra que me gusta demasiado resaltar. Y observación como de los sentidos, de los deseos, como preguntarse, ¿de verdad quiero eso?
eso me va a llevar al lugar a donde quiero llegar. La meditación también es supremamente importante como para calmar estos pensamientos y deseos. Agradezco a todos por todos sus comentarios, sus aportes. No sé si en vivo también preguntaron algo. Listo. Yo creo que voy a ir dando los anuncios. Y alguien quisiera... ok, María, dale. Hola, muchas gracias Dani, también por lo que nos vienes también a pensarnos. Siento que es un tema que todos los seres humanos en algún momento de su vida ha tenido que experimentar o comprender y traerlo siempre como al recuerdo de qué es realmente eso que nos genera plenitud, paz, amor, presencia. Es súper importante, y escuchándolos pues como también en la experiencia personal, siento o he sentido que ser feliz no tiene que ver con el estar. El estar es un momento en el cual las emociones y el cuerpo, incluso muchos de las secreciones pues como de la mente, en los neurotransmisores, que es como pues como la serotonina, la endorfina, la guanina, pues un montón de sustancias nos permiten como esa experimentación de la alegría, de la tristeza, de la euforia, pero recordar que la felicidad al ser algo del ser, no del estar, nos permite incluso en la desdicha, en la tristeza, tener una conciencia de la felicidad. ¿A qué me refiero? Yo puedo estar triste, pero ser feliz. La felicidad es algo incluso de la plenitud. ¿Por qué lo digo? A veces, o no sé si lo han experimentado en algún momento, tú puedes estar triste o llorando por algo, pero tú sentirte en plenitud y en conciencia de que eso que estás sintiendo incluso, como decían varios de los compañeros, te permite incluso disfrutar la felicidad misma. Como que la felicidad no siempre es un estado de esterilidad perpetua, horizontal, sino que en esa misma experimentación de la vida, de las emociones, de las acciones, por ejemplo, lo que decían también los compañeros, del moverte, del hacer ejercicio, del compartir con los demás, del quererte ver bien, porque eso también habla del autocuidado y el amor propio, como todo eso, cómo es que yo lo equilibro para que esa plenitud que constantemente pueda sentir, digamos que la disfrute más como en ese estado de vibración más elevada. Y también algo importante es como reconocer que si bien pues como todo esto implica pues también una cosa con los sentidos, una ilusión, recordar pues que estar aquí en esta dimensión con cuerpo, como una experimentación también de la mente, nos permite como ese equilibrio. Algo que es muy importante que pues como en la experiencia de Buda, ya que nos traías ahorita a este avatar, pues como a esta encarnación, era como se creía que solamente en la meditación o en la elevación de quitarse el cuerpo o quitarse los sentidos me iba a permitir a mí entonces una iluminación o una felicidad suprema elevada, pero después de 7 años Buda estar en el proceso de meditación tuvo que abrir los ojos y lo primero que dijo es tengo hambre.
Entonces entender que si bien la felicidad es una plenitud del ser, recordar que para sostener el ser también hay que sostener la vida en esta dimensión porque somos también cuerpo, mente, tierra, corazón. Entonces es como el equilibrio, encontrar ese equilibrio entre Exacto. todos los aspectos. Sí, dentro de ese equilibrio, precisamente por eso hablaba como entrar en un estado sádvico medio, porque a veces la mente tiende a irse a los extremos. Entonces se trata como de mantener ese equilibrio, como dijo María Angélica, y esa ecuanimidad. Precisamente pues sobre la alegría y la felicidad y mantener el equilibrio. Hay veces, digamos, las personas que tienen acceso a la información pueden tener claro que, exacto, que la felicidad es un estado de conciencia, que la alegría es una emoción efímera, pero también hace parte como saber y ser conscientes de que justamente en esa rueda del samsara, en esa rueda de ilusión, también se presenta la depresión como para que ciertos seres se alimenten de la energía de ese ser y esa persona esté bajo esa presión y no puede haber la felicidad. Entonces, no siempre depende de decir como, ay, es que quiero estar feliz. No. También implica factores sociales, económicos. Obviamente esa es la prueba espiritual, ¿cierto? Como que sostener esa felicidad, que no significa tampoco estar sonriente a toda hora, porque también existe la neutralidad y también es válida, eh, sino también como saber cómo quitar esos velos de la ilusión que nos hacen sentir que no vamos a llegar a la felicidad plena. O sea, ejemplo, lo que decían, cuando obtenga esta cosa material, ahí sí me voy a sentir feliz, ¿cierto? Entonces, también es como saber de que la felicidad es una construcción y que esa construcción también conlleva como a poder dar esa información a muchos otros seres, porque por algo en este momento a nivel mundial hay una epidemia de depresión, porque justamente también, digamos, las redes sociales se han encargado de vendernos vidas falsas, de que, ay, si yo no vivo así, si yo no tengo el cuerpo así, si no tengo el iPhone así, entonces no voy a ser feliz. Entonces creo que también como mirar esas bases de la felicidad es necesario para poderla trascender y que varias personas que no puedan llegar a ese nivel de comprensión puedan obtenerlo. Cortito. A mí me chocó un poco el tema de la alegría que estamos hablando porque yo estudié los niveles de conciencia de Hawkins y es un nivel de conciencia que está por arriba de paz. Igual entiendo, como que entiendo esto, como que la alegría que hablas vos viene del deseo de buscar algo externo, pero también hay una alegría interna que se encuentra cuando podés sentir el ser y sentir tu vibración. Yo medito mucho todos los días en encontrar mi alegría interna por solo ser. Y creo que ahí hay dos tipos de alegrías para mí. Y cuando María Angélica hablaba de estar feliz cuando estás triste, yo como que busco ser feliz cuando estás triste. Yo como que lo asocio más a estar en paz, aunque estás triste, y del estado de paz, que es más neutral, se puede ir como un estado de felicidad, pero bueno, es como que yo lo asocio más a estar feliz todo el tiempo con estar en paz con uno mismo, a pesar de estar triste, ansioso o lo que sea. Bueno, cuando estás ansioso no estás en paz, pero a lo que voy es eso, quería como aclarar eso, nada más. Muchas gracias. Para mí lo que acabas de decir es como estar también en un estado de aceptación, y lo que digo María Angélica, independientemente de la situación o de cómo te sientas, simplemente aceptarlo y sentirte pleno con eso que estás pasando en el momento. En cuanto a lo de las redes sociales, sí, totalmente se han encargado como de ponernos un velo de cómo deberíamos vivir, de cómo deberíamos estar físicamente.
y lamentablemente pues, o bueno, o afortunadamente eso nos puede llevar como a ir hacia adentro, a no mirar lo externo, lo físico, porque cuando uno hace eso, simplemente, ¿qué va a pasar? Que vamos a entrar en depresión, que personas por allá en la playa y me ha pasado lo que comentó Juli, que uno les pregunta cómo están y están en la playa, pero están mal, ni siquiera están viviendo la vida que quieren, entonces es como no fijarnos como esas apariencias y no dejarnos tampoco como engañar de la mente. ¿Alguien más quiere decir algo para concluir? Hola, buenos días a todos. Bueno, en relación a la expectativa, yo siento que hoy en día, pues a través de las redes sociales se ha masificado, pero la verdad es que la expectativa de cuando tenga esto o cuando sea esto voy a ser más feliz, según lo que yo analizo, nace en la adolescencia, cuando vemos a los padres que no son felices por esto, porque les falta esto y porque les falta aquello. Ese es el primer contacto que tenemos con esa falsa expectativa. Con relación a lo que decía la chica, para mí, la interpretación de felicidad que yo he logrado a lo largo del recorrido que he escuchado en cada uno, pues todos tenemos un poquito de la historia de todos, es la plenitud que se puede sentir a pesar de no estar feliz, de no tener aparentes motivos para estar feliz. Es decir, podemos tener una situación que pueda ser bastante desafiante, pero podemos mirar en grande y siempre van a haber cosas que nos dan un objetivo, cosas que nos llenan de plenitud, porque dices, bueno, pues en este momento esto no me agrada tanto o no era lo que yo esperaba, pero me va a llevar al siguiente paso. Entonces es como reconocer eso de que nos enseñaron también de que está lo bueno y lo malo. Para mí no existen cosas buenas ni malas, para mí todo forma parte de un todo y eso nos hace transitar esta experiencia de vida. Y cuando podemos mirar y decir, ok, esto no me gusta, pero me siento tranquila porque sé que va a pasar, porque al final todo pasa. Lo desafiante pasa y también el estado de alegría, que yo siento que siempre tenemos una expectativa de que si voy a lograr esto, es una... Esperamos, pero cuando se nos da, es como cuando te ganas la lotería. O sea, tú lo estás esperando, pero no lo estás esperando. Entonces eso te crea una euforia en el momento porque no te lo puedes creer, a pesar de que lo estás esperando y lo estás pensando, no te lo puedes creer, que dura un corto periodo de tiempo porque al final del camino, del otro lado, lo que hay es, ¿cómo es esto? Insatisfacción y vuelves otra vez, entonces a un estado de expectativa y caes en un círculo vicioso donde das la vuelta muchas veces hasta que, bueno, no sé, por ejemplo, en mi caso, no es que me gané la lotería, pero hasta que llegué al momento de poder mirar dentro de mí y darme cuenta de que la plenitud era ese estado en el que, mira, me está pasando esto, que es bastante desafiante, pero también está bien para mí. Y sostener eso es un estado de paz increíble. Eso, ¿alguien más quiere? Cami, vi por allá que alzaste la mano. ¿Quieres decir algo? Y Eduardo y... Yo creería que, bueno, uniendo los comentarios que todos han hecho, es como una gran escalera. Para llegar a esas cuestiones de la felicidad, creo que hay que partir de la tranquilidad, es la que nos va a llevar realmente a experimentarlo, relacionando mucho lo que dice Swami Shivananda, que es como una dicha absoluta, y en esa dicha absoluta creo que vamos a experimentar una completa tranquilidad, así que creo que es como una escalera. La felicidad puede desprenderse de la realmente tranquilidad. Y creo que para esa tranquilidad se puede llegar empezando a agradecer, lo que nos compartía uno de nuestros compañeros acá, porque pues creo que sin duda una vez empezamos a agradecer, empezamos a vibrar en esa sintonía y la tranquilidad va llegando por sí sola. Entonces creo que yo formaría para como la conclusión que me queda del espacio y de la información que nos compartes y de la opinión de cada uno es como esa escalera. Eso quería Gracias, Cami. compartir. Gracias. Y Eduardo.
relación entre lo que es un estado de conciencia y la emoción, separando ahí un poco, mencionan los maestros que cuando uno llega en el estado de paz o sentir la paz, no estamos ni preparados como para estar en ese estado porque nuestro ego nos va a sacudir y lo vamos a confundir con aburrimiento. Entonces como que para que tampoco tengamos esas expectativas de qué es, o sea, como si no lo hemos experimentado, capaz tampoco sabemos lo que se siente en ese momento. Entonces como que por ahí nos dicen como que la paz es lo más neutral que se puede experimentar. Y si no tenemos esas herramientas, nuestra mente nos va a decir como, ¿y si comes esto? ¿Y si mejor le hablas a tu amigo? Y entonces esa es la paz. No es una excitación, no es un estado de euforia. Nada, nomás eso como quería puntualizar lo que decían los Bueno, maestros. Gracias. muy valiosos todos los comentarios que hicieron. Juan, ya, listo. Gracias a todos por sus comentarios, muy valiosos y muy importante todo lo que mencionamos aquí. Vamos a concluir como con los anuncios. De pronto en vivo hay algo, ¿no? Bueno, para el próximo del 16 al 18 de enero, encuentra tu vocación. Hay un retiro que se llama Yoga y Dharma. Para las personas que quieran como encontrar ese propósito y su Dharma. Yoga y perdón, libera tu corazón, del 23 al 25 de enero. Muy importante empezar el año de una manera en paz, sin rencores, en paz con nosotros mismos y con los demás, con el entorno. Yoga, naturopatía y longevidad para una vida plena, el 30 de enero al 1 de febrero. Y no siendo más, vamos a terminar con Trayambacán. Trayambakam Jayamahe Sugandhi Pushivardhanam Urvarukamiva Vandanam Mitrior Mushyamambrita. Om Trayambakam Jayamahe Sugandhi Pushivardhanam Urvarukamiva Vandanam Mitrior Mushyamambrita. Om Trayambakam Jayamahe Sugandhi Pushivardhanam Urvarukamiva Vandanam Mitrior Mushyamambrita. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Muchas gracias. Vamos a continuar con el Arati.